Proverbios, el 17, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Amén. Pueden tomar sus asientos. Para entender un poco a qué me refiero con distraer, pues vamos a ver una breve definición de qué es una distracción. La distracción, según el diccionario, dice, es apartar la mente de lo que uno hace o debe hacer. Pueden ser ruidos, pantallas, pasatiempos, juegos que interrumpen el estudio o el trabajo. Según la Biblia dice que es desviar la atención de Dios, perder el enfoque espiritual, descuidar el propósito eterno. También quitar los ojos de lo que Dios quiere para mirar cosas sin valor espiritual. Pueden ser las actividades cotidianas que hacemos. Por ejemplo, si usted pensara en esta noche y meditara su vida espiritual, ¿cómo la calificaría? Quédese con su pensamiento en su mente, pero quiero que medite y piense, no sé, yo estoy en fuego, pudiese decir alguien, ¿no? Lleno de Dios y pues cualquier prueba yo la paso bien. Otros podrían decir, no sé, me siento sin fuerzas. Estoy aquí sirviendo, pero me siento sin fuerza. O tal vez estoy desanimado, ya ni siquiera quiero venir. Pero la responsabilidad, las actividades en la iglesia, me van a llamar al rato que por qué no vine. Examine su corazón y vea cuál es su condición espiritual en este momento. Y si su respuesta es que tal vez no se está enfriándose o ya está casi un pie en el mundo y un pie con Dios todavía, en la desidia de ver qué es lo que le conviene más aparentemente, pues meditando en eso, yo decía, pues Dios, ¿qué es lo que nos hace enfriarnos? ¿Qué es lo que causa que en nuestro corazón haya ese desánimo o tal vez no el mismo fuego que teníamos al principio? Y pues en gran manera o en gran parte es la distracción. Y piense usted, ¿qué es lo que podría distraernos? Cosas que pueden distraernos de las cosas celestiales. ¿Qué podría ser? Los celulares, dicen por ahí. La televisión. ¿Qué otra cosa podría ser? El trabajo, nuestros propios metas, nuestros anhelos, ¿verdad? Y sí, la mayoría de cosas que nos distraen, pues se enfocan en la tecnología, ¿verdad? Todos tenemos un teléfono, o la mayoría, ¿verdad? Pero este aparato pudiese ser muy peligroso en nuestras manos o tal vez útil para edificar nuestras vidas también. Pero ¿cómo lo estamos usando? ¿Usted qué diría? ¿Lo ocupa más para buscar a Dios? Buscar versículos que tal vez no entiende y buscar otras versiones, o no sé, buscar alguna prédica para edificarse, o qué es lo que ve cuando lo utiliza. Las redes sociales, o tal vez una película porque ya estoy, no sé, cansado, estresado de todas las cosas que hay que hacer aquí en el templo. Porque sí, la mayoría de veces la pasamos aquí en el templo, algunos servidores, nuestra vida pues gira casi en estar en la casa de Dios. Y en esos momentos que llegamos a casa, pues ¿qué hacemos? Voy a distraerme tantito, ¿no? ¿Y qué es lo que buscamos en nuestro teléfono? No es algo que nos edifique en realidad, sino más bien algo que nos desconecta de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y eso es la principal causa de nuestro enfriamiento o tal vez nuestra indiferencia hacia las cosas de Dios. Eso es respecto a la tecnología, pero también pueden ser los juegos que utilizamos aquí en el teléfono, pueden ser tal vez, no sé, series que vemos que aparentemente según nosotros estamos edificándonos, pero estamos utilizando mal el tiempo.
en vez de ver esa serie, esa película, podríamos estar orando o leyendo tal vez, ¿verdad? Pero la verdad es que preferimos muchas veces lo que nos satisface a nosotros, físicamente tal vez, o nuestra alma, pero no lo que satisface nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, una de las causas del enfriamiento espiritual es la tecnología, pero también puede ser el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues hay muchos que pasan mucho tiempo orando, Señor, dame un trabajo porque necesito, ¿no? Necesito sustentar, no sé, mi familia, necesito comprarme mis cosas, Dios, no me gusta pedir tal vez a los demás y necesito proveer, pero ¿de qué manera puede distraernos el trabajo? Enfocándonos tanto en el trabajo que no demos lugar a buscar a Dios. Y pudiese decir que sí estamos ocupados en el trabajo, la verdad. Los que trabajamos hay veces que pues sí nos absorbe demasiado, pero aún en eso sí podemos tener nuestros tiempos de meditación con Dios. Sí podemos tal vez leer en el camión cuando vamos al trabajo y esa palabra meditarla durante el día. O tal vez orar mientras tenemos, no sé, al atender a nuestros clientes o algún trabajo en específico que realizamos que requiere nuestra atención, ¿verdad? Tampoco vamos a dejar al cliente esperando porque voy a leer, ¿verdad? Voy a orar, espéreme tantito, ¿no? Sino que vamos a tener las dos cosas al mismo tiempo y sí se puede lograr. Solamente hay que ser, no sé, diligentes, ver la manera de cómo lograrlo, ¿verdad? Entonces, pues otra causa del enfriamiento espiritual o de la distracción, pues es el trabajo, ¿verdad? Otra causa podría ser también que nos enfocamos mucho en nuestros desiertos y pruebas. ¿Cómo? Es que, pues todos, la mayoría va a decir, es que mi prueba es mayor que la de mi hermano. No, es que la mía es mucho mayor que la mía es más difícil. Todos vemos nuestra prueba como muy grande. Y todos a nuestros ojos va a ser así, pero recordemos cuál es el enfoque de la prueba o el desierto. No es afligirnos como tal, no es matarnos ni perder la fe, sino al contrario, es que nos mantengamos como fuertes, firmes, que confiemos en Dios, ¿verdad? Y muchas veces, pues sí, la aflicción por a causa de la enfermedad o las pruebas que tenemos nos hacen perder la fe. Y en vez de avivarnos, pues terminamos debilitados, ¿verdad? Pero no es ese el corazón de Dios. El corazón de Dios es que nosotros nos mantengamos vivos, con esa esperanza de que Dios está cumpliendo su propósito en medio de mi desierto. De que aunque a pesar de mi aflicción y de mi dolor, Dios está santificando mi vida, aunque tal vez no lo entienda, ¿verdad? Y sí se puede glorificar también a Dios y mirar a Dios en medio de las pruebas y desiertos. Y bueno, algo que quiero compartirles es justo este canto que cantaron al final. Pues todos conocen el proceso que sufrió mi papá, ¿verdad? Y que pues Dios usó ese proceso para prepararlo y para santificarlo, para estar con él, ¿verdad? Entonces, yo quiero compartirle como testimonio que aún en medio de la aflicción, porque mi papá sí era afligido pues fuertemente, los dolores ya eran demasiado fuertes, ya no tenía fuerza ni ánimo a veces. Y pues como no podía comer, pues no tenía la suficiente fuerza para muchas veces cantar, pero como testimonio, bueno, ustedes lo vieron, a él le gustaba mucho alabar a Dios. Cada oportunidad que él tenía, él le cantaba a Dios, ¿verdad? Y aún en medio de esa aflicción fuerte en su cuerpo, yo recuerdo mucho que él cantaba, agarraba su guitarra y se ponía a cantar a Dios. Y uno de esos cantos era este que decía que tal vez no es el mejor cantante, tal vez no es reconocido. Dice, pero en mi corazón está ese agradecimiento, el recordar lo que ya hiciste y aún el recordar que lo que estás haciendo es para un fin, para un propósito. Entonces, como testimonio yo les digo, hermano, no se enfoque tanto en su aflicción, sino mire lo que Dios quiere hacer.
en medio de su prueba, en medio de su desierto. Tal vez no lo vamos a entender como Dios lo hace. Es el único que puede realmente mirar lo que necesitamos. Y pues en ese desierto justamente obra y nos pule de la manera que Él cree necesario para que podamos ir un día con Él, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de las distracciones. Vimos que una de las distracciones puede ser la tecnología, otra puede ser las pruebas, el trabajo. ¿Qué otra distracción cree usted que podamos tener que nos aleje de Dios o del propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Nuestros deseos, sí. Y eso influye mucho porque muchas veces en el cristianismo tenemos que negarnos mucho a lo que queremos, mucho. Porque tal vez en nuestros planes está, no sé, ser profesionistas o tener una carrera. Pero en los planes de Dios no está eso, ¿verdad? Tal vez para nosotros no está el ser, no sé, profesionistas académicamente, pero sí Dios nos tiene, no sé, impartiendo su palabra o meditando su palabra, que en realidad tienen mayor valor, pero a los ojos del mundo dijeron que pues no es importante, que no somos nada, ¿verdad? Pero en realidad es más importante lo que Dios piense de nosotros que lo que el mundo diga. Es mucho más importante eso. Entonces sí, las metas, nuestros anhelos y aún nuestras propias, no sé, peticiones en nuestro corazón puede hacernos olvidar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y tal vez cambiarlo por lograr esas metas o lograr, no sé, nuestros propios propósitos o superarnos, ¿verdad? Pero pues no es la voluntad de Dios siempre. Algunas veces pues sí lo permite, ¿verdad? Porque dentro de sus planes está eso. Pero muchas veces pues no es así, sino que quiere que nuestra mente y nuestro corazón sean solamente para Él, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sigamos con lo de las distracciones, ¿verdad? Entonces, mirando eso, vemos que las distracciones en realidad son un peligro para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta estamos dejando entrar o obrar tal vez a Satanás, porque miren, Satanás dice la Biblia que anda como león rugiente mirando a quién devorar, ¿verdad? Y recuerden algo que decía, creo que mi hermana Ever decía, que Dios perdona nuestros pecados, pero los demonios están allí presentes también y están mirando nuestras acciones, ¿verdad? Entonces podemos decir, no sé, Dios ya me perdonó eso, pero inconscientemente hemos dejado una puerta abierta donde por ahí puede entrar el enemigo y destruirnos, ¿verdad? Entonces, la distracción es un peligro, hermano. El distraernos, el no estar enfocados en Dios puede desconectarnos de su propósito y de su voluntad. Entonces, Dios nos llama a estar alertas, ¿verdad? Y mirando un ejemplo de un deportista que decía que tenía una meta, correr una carrera, ¿verdad? Y estaba pronto a llegar a la meta y de repente pues vio que detrás suyo ya no había nadie más, que estaba casi a punto de llegar, pero vio a los periodistas y lo estaban felicitando ya. Todavía no había cruzado la meta, estaba casi a punto de llegar, pero se distrajo con eso. Le preguntaban que cómo se sentía en ser el primero, que cómo se sentía haber terminado o casi terminado la carrera. Y mientras él estaba contestando, no se dio cuenta, y detrás ya venía alguien alcanzándolo. Y cuando se dio cuenta, ya lo habían rebasado y ya no iba a ser el primer lugar, ya había quedado como segundo. Entonces, una pequeña distracción
puede que hacernos tal vez no llegar a la meta. Y ahora le pregunto, como cristianos o como iglesia de Cristo, ¿cuál es nuestro mayor propósito? Ser hechos a la imagen de Cristo, ¿verdad? Y si usted se examinara y dijera, no sé, yo ya tengo el 50% de Cristo, ya tengo el 30%, ya pienso como Cristo, ya puedo actuar como Cristo. Si usted se examinara, ¿qué porcentaje de Cristo pudiéramos ver en usted? ¿Sería una mayoría o algo mínimo? ¿Qué piensa usted? Nos da temor decirlo, ¿verdad? O vergüenza tal vez, porque pues sí, la verdad es que deberíamos de estar ya casi listos para la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque no sé si se ha dado cuenta usted, pero toda la palabra que Dios nos ha dado a este tiempo, todo es en torno a su venida. Prepárate porque ya vengo. Alista tu corazón, no endurezcas tu corazón. Y aún aquellas cosas que pensamos que tal vez no son tan importantes, aún lo oculto que está ahí escondido, Dios lo está trayendo a la luz. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando para vivir una eternidad con Él, ¿verdad? Entonces, quiero darle un ejemplo de un personaje en la Biblia que, bueno, antes de ese personaje quiero decirle que aún otro ejemplo de distracción puede ser aún estando en la casa de Dios, sus servicios, sus actividades, porque podemos estar sirviendo a Dios pero desconectados de Él, o tal vez sirviendo a Dios pero no llenos de su presencia, ¿verdad? Entonces, esta historia, que es la de Marta y María, pues nos recuerda eso, ¿verdad? Que podemos estar tal vez tan dedicados en la obra de Dios, pero no dedicar el tiempo necesario a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y usted pues ya conoce la historia, pero vamos a leerla de nuevo. Vamos a buscar Lucas 10 del 38 al 40. Marcos 10 del 38 al 40. Sí, Lucas 10, les dije equivocado, ¿verdad? Lucas 10 del 38 al 42. Amén. Dice, Jesús visita a María, a Marta y a María. Aconteció que yendo por el camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, ¿verdad? Entonces, ¿Marta estaba haciendo algo malo? ¿Servir al Señor era algo malo?
no estaba haciendo algo malo, pero no era lo que realmente era prioridad en ese momento, ¿verdad? No era la prioridad en ese momento. ¿Qué debía hacer? Lo que María, ¿verdad? Sentarse a sus pies y escucharlo. Pero ciertamente que nosotros en esta vida, ¿verdad? En este mundo, pasamos nuestra vida así como Marta, turbados y afanados con las cosas, ¿verdad? Y no dedicamos el tiempo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. No dedicamos el empeño que realmente necesitamos para ser limpios y ser santificados en todas las áreas de nuestras vidas. Porque bien es cierto que pasamos mucho tiempo en el mundo, bueno, en mi caso, ¿verdad? Hay unos que nacieron en cuna cristiana y aún así tal vez no fueron tan maleados, pero aún en el vivir en el mundo sí se nos llegan a pegar cosas, ¿verdad? Sí se nos llegan a, no sé, llegamos a adoptar costumbres que los demás hacen por la convivencia que tenemos con ellos, ¿verdad? Y eso es necesario que Dios lo limpie. ¿Por qué? Para que podamos estar preparados para su venida, ¿verdad? Entonces, muchas veces la distracción se disfraza de productividad. ¿Por qué? Porque Marta estaba siendo productiva, ¿verdad? Estaba sirviendo al Señor. Y muchas veces nosotros decimos, es que tengo que hacer, es que tengo que visitar, es que tengo que preparar enseñanzas, ¿no? Tengo que evangelizar, tengo muchas cosas que hacer. Pero, o sea, sí es necesario hacer todo eso. Pero antes de todo eso necesitamos llenarnos de Dios. Porque no podemos invertir en enseñar a alguien más si no estamos llenos nosotros mismos. Necesitamos llenarnos sin dejar de hacer lo otro, sin servir a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña esta historia? Que necesitamos priorizar cosas, ¿verdad? Es bueno servir al Señor, pero es más importante dedicarle tiempo para estar con Él, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos con otra historia, ¿verdad? Otro personaje que aprendimos en el ayuno pasado, que es Nehemías. Vamos al libro de Nehemías. Y él tenía un trabajo especial. Nehemías. Nehemías. Vamos al capítulo 6. Y en este capítulo nos habla, en este libro nos habla acerca de la reedificación del templo de Dios, ¿verdad? Y dentro de esta edificación pues surgieron los adversarios, ¿verdad? Que querían distraer a Nehemías de su propósito, que en este caso era la reedificación de su templo, ¿verdad? Entonces vamos a leer del 1 al 3, ¿verdad? Amén. Dice, cuando oyeron Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y quedaba en él brecha alguna, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven, reunámonos en algunas de las aldeas, en el campo de On, pero
ellos pensando hacerme mal. Entonces envié para decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la abandonara, para ir con ustedes. Muy bien, entonces Nehemías tenía una distracción. Más bien los enemigos querían que se distrajera, ¿verdad? Que dejara de edificar los muros, pero él tomó una decisión importante. ¿Cuál fue esa decisión? No ir. Le dijo: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros podemos decir eso cuando una distracción se avecina a nosotros? Podemos decir: no sé, me están llamando tal vez para ¿qué? Recrearme tal vez con alguien, ¿no? Que amigos, hermanos o algo así, pero hay algo más importante, que es buscar a Dios. ¿Quiénes de nosotros podrían decir: pues sí, me gustaría tal vez comer contigo, pero yo creo que hay algo más importante en mi vida y creo que ahora no es tiempo, necesito buscar a Dios? O tal vez, no sé, alguien en nuestros tiempos libres, en vez de, porque sí, lo primero que se presenta es nuestra distracción primera, el celular, y en vez de decir: no, ahorita no tengo tiempo para esto, necesito llenarme de Dios, necesito buscar de Dios, porque eso es lo que realmente es importante y lo que realmente edifica mi vida, ¿verdad? Nehemías se negó a que las distracciones desviaran su misión. Lo mismo aplica para nosotros. No podemos avanzar hacia el propósito si seguimos mirando a otro lado. Con el tiempo, las distracciones no solo te hacen perder minutos, sino que también te hacen perder el propósito o tu atención de lo que realmente importa. Y muchas veces de lo que hacemos o vemos no es necesariamente pecaminoso, pero nuestra atención debería estar dirigida en Dios. Podemos estar distraídos o perder la concentración porque olvidamos lo que realmente es importante. Muy bien. Ahora, ustedes pueden distinguir que nuestro caminar cristiano pues es una constante batalla, ¿verdad? Porque nuestros pensamientos, nuestros anhelos, aún el enemigo que está constantemente ahí haciéndonos caer, ¿verdad? Entonces, pues hay un personaje en la Biblia que nos habla acerca de esa batalla que tenemos todos los días. Vamos a ver qué es lo que le recomienda a Timoteo ante esa batalla. Vamos a Timoteo, primera de Timoteo 4, y vamos a leer del 11 al 16. Amén.
Primera de Timoteo 4, del 11 al 16. Y ahí es Pablo que le está dando instrucciones a Timoteo, ¿verdad? Y dice: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía por la imposición de las manos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, aprovechando. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Muy bien, entonces hablando de esto, dice: sé ejemplo, ¿verdad? Sé ejemplo en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Y ocúpate de las cosas y permanece en ellos, ¿verdad? Ahora, si nosotros permanecemos distraídos en las corrientes de este mundo, podemos aprovechar el tiempo bien, así como lo dice aquí, leyendo, con la enseñanza. ¿Podemos hacer eso? Muchas veces decimos es que no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Porque en realidad no lo aprovechamos bien. Hacemos tantas cosas, pero lo realmente importante lo dejamos hasta el final. Pero eso no es lo que Dios quiere, sino quiere que podamos dedicar nuestro tiempo mayormente a lo que Él nos está pidiendo en este tiempo, ¿verdad? Entonces, les voy a leer. El peligro de las distracciones. En un campo de batalla muchas cosas pueden salir mal si alguien está distraído, ¿verdad? En una guerra, ¿qué es lo que necesitan hacer los soldados? Estar atentos, ¿verdad? Porque si alguien se distrae o se duerme, por ahí puede entrar el enemigo y hacer destrozos, ¿verdad? Entonces, una táctica muy reconocida en la guerra es la emboscada, el cual es un plan de distracción, donde se pretende captar la atención del enemigo, permitiendo que las fuerzas contrarias ataquen por el área descuidada. Un ejemplo lo vemos con Josué, en el capítulo 8 de Josué. Vamos a buscarlo. Josué capítulo 8. Vamos a leer, dice: toma y destrucción de Jai. Yo leo uno y usted lee el siguiente. Vamos a leer desde el 1 hasta el 21. Amén. Comienzo. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Jai. Mira que yo he entregado en tus manos al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Escogió Josué 30,000 hombres fuertes, a los cuales envió de noche.
yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Luego vosotros os levantaréis de la emboscada y tomarán la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Entonces Josué los envió, ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai. Josué se quedó en aquella noche en medio del pueblo. Toda la gente de guerra que con él estaba, subió y se acercó, llegando delante de la ciudad, y acamparon al norte de Jai. El valle estaba entre él y Jai. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Aquella noche Josué avanzó hasta la mitad del valle. Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. No quedó ningún hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras Israel por seguir a Israel. Dejaron la ciudad abierta. Se levantaron prontamente en su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano y entraron a la ciudad, la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Josué y todo Israel, al ver que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Leemos el 22. Los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así quedaron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapara. Muy bien, aquí podemos ver lo que se llama la emboscada, que es distraer al enemigo. ¿Y qué hicieron ellos? Se fingieron vencidos, ¿verdad? Pero en realidad no estaban vencidos, sino que era una táctica para lograr vencer al enemigo. Y cuando pudieron despistar a Jai, volvieron y entraron a la ciudad, ¿verdad? Y destruyeron a todos. Entonces, dice, Josué despistó al enemigo para luego atacarlo. Cuando las fuerzas enemigas se dan cuenta de lo que está sucediendo, ya es demasiado tarde, ya habían sido encerrados por ellos, ¿verdad? Ahora, mirando que Satanás es nuestro enemigo, Satanás puede usar cualquier cosa para emboscarnos, distraernos de lo que en verdad importa y así destruirnos, ¿verdad?
podemos ver que una simple distracción nuestra en realidad puede dar lugar al enemigo. Pensamos tal vez, ¿qué son 5 minutos mirando o teniendo una vida, no sé, haciendo algo ocioso que no aprovecha? Decimos, tal vez no es nada o no va a causar nada en nuestra vida, pero en realidad sí sucede algo en nuestra vida. 5 minutos o 10 minutos de descuido o de distracción puede abrir puertas para que el enemigo obre en nuestras vidas. Y ya después, ¿cómo nos sentimos? Desanimados, ya no queremos venir, ¿verdad? Y decimos, ¿pero por qué? Si ayer estaba bien animado y con todo el fuego, pero fue la culpa ¿de quién? De nosotros, porque no estamos dedicando nuestra mente en lo que realmente es importante, ¿verdad? Y volviendo a lo que leímos en Timoteo, decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello. En el 16 dice, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces el peligro de distraernos es que no solamente afectamos a nosotros, sino que también afectamos a los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y si estamos, no sé, enseñando a alguien más, nuestro extravío puede extraviar también a los demás. Tal vez no es lo que Dios quiere decir, pero pues en nuestra distracción, en no estar atentos a lo que Dios está obrando, podemos decir tal vez algo que no es correcto, ¿verdad? Entonces aquí Pablo le decía a Timoteo, ocúpate de las cosas que son necesarias y permanece. Dice, y ten cuidado de ti mismo, porque salvarás, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen, ¿verdad? Entonces, cuidar de nuestra vida espiritual no solamente nos beneficia pues a nosotros, ¿verdad? También tal vez a nuestro hermano que viene pidiéndonos un consejo y nosotros pues no sabemos qué decirle, ¿pero por qué? ¿Por qué será que no sabemos qué decirle? Es que yo no he pasado eso, sí, pero no es esa la razón, sino es que estamos desconectados de lo que Dios quiere, ¿verdad? Podemos tal vez aconsejar, pero ¿qué necesitamos? Ser llenos de Dios, estar nuestra mente y nuestra atención en Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la invitación esta noche? Que volvamos nuestro enfoque hacia lo que Dios quiere en nuestras vidas, hacia lo que Dios está hablando en nuestras vidas, que es nuestra santificación y estar preparados para su venida, ¿verdad? Entonces, vamos a la otra palabra que es ser diligente. ¿A qué le suena ser diligente? Es el texto que leímos al principio, ¿recuerda? En Efesios 5. Efesios 5:15 que dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y ahí aparece la palabra diligencia. ¿Sí? ¿Ya la miraron? Entonces, diligencia significa hacer algo con cuidado y rapidez, ¿verdad? Y vamos a analizar este versículo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andan. Nos invita a mirar. ¿Qué debemos mirar? ¿Qué debemos mirar? Nuestro andar, ¿verdad? Nuestro andar en Cristo. Déjenme encontrar el versículo.
Entonces, el mirar cómo andamos requiere poner atención y empeño, ¿verdad? O sea, que nuestro caminar cristiano debemos que analizarlo. ¿Cómo es su caminar ahora, hermano? ¿Está siendo diligente? ¿Ha tenido cuidado? Y luego dice, mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios. ¿Cómo andan los necios, hermano? ¿Cómo son los necios? Que hacen oídos sordos a lo que Dios nos está hablando, ¿verdad? Que piensa que tal vez Dios dice que viene ya, pero viene diciendo eso hace mucho tiempo. Y pensamos que seguirá pasando mucho tiempo todavía, pero no es así, ¿verdad? Dios nos dice pronto. Y ese pronto, que para nosotros es mucho tiempo, para Él es como un día, ¿verdad? Y luego nos dice, miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien, porque los días son malos. ¿Cómo aprovecharía usted su tiempo, hermano? Sabiendo, no sé, si hoy pensara y fuera hoy su último día y mañana viniera Cristo, ¿cómo aprovecharía usted su tiempo? ¿Qué haría? ¿Se pondría a orar y a ayunar toda la noche, todo el día? ¿Se terminaría la Biblia en un día? Se arrepentiría de todos los pecados. ¿Qué no haríamos, verdad, hermano? Tal vez entraríamos como en esa desesperación y decir, no estoy listo, no vengas todavía porque no estoy listo. Porque es la realidad, es que nuestra distracción ha traído ese descuido en nuestras vidas espirituales. Y pensamos que pues todavía hay tiempo para arreglar las cosas, todavía hay tiempo para santificarnos, todavía hay tiempo para limpiarnos, pero la verdad es que el tiempo se está acabando, hermano. El tiempo ya es corto. La venida de Dios está a las puertas. Y Dios nos llama a ser diligentes, a esforzarnos, a mirar con cuidado nuestro caminar, nuestro conducir y a dedicarnos a lo que realmente importa, ¿verdad? Dios nos está invitando a no perder lo que realmente importa: nuestra salvación, nuestra santificación, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a seguir dejándonos llevar por las distracciones? ¿Vamos a seguir pues nuestra vida ociosa? ¿O vamos a dedicarnos a lo que realmente Dios quiere? ¿Verdad? Vamos a un otro texto más. Vamos a leer 2 de Pedro 3, del 10 al 14. Segunda de Pedro 3, 10 al 14.
Amén. Leemos juntos. Amén. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben vosotros andar y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos serán quemados, se fundirán, pero nosotros esperamos según la promesa, cielos nuevos, tierra nueva, en las cuales morará la justicia. Por esto, amados, estando en espera de aquellas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables en paz. ¿Cómo nos está llamando Dios a esperar su venida? Dice, procuren diligentemente ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en Él. Debemos ser cuidadosos, hermanos, en la manera en la que vivimos. Tenemos que tener nuestros sentidos espirituales alertas y mirando qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas en este tiempo, ¿verdad? Pero como nos hablaba nuestra hermana Belén, tenemos nuestro entendimiento ¿cómo? Entenebrecido. ¿Ya le alumbró Dios su entendimiento, hermano? Ha sido alumbrado por Dios. Que Dios nos dé luz, hermano. Que Dios nos abra nuestro entendimiento y nuestros ojos espirituales, para que dejemos de mirar a los demás, hermanos, y nos enfoquemos en nosotros, en lo que realmente importa en nuestra vida. El andar se refiere a nuestros pasos de todos los días, a cómo nos comportamos en la casa, en el trabajo y en la sociedad. Porque dice, mirar cómo andamos, ¿verdad? En el texto anterior que leímos decía, mirar cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Entonces, al mirar nuestro andar, no solamente el ver cómo nos portamos durante el servicio a Dios, ¿verdad? Porque aquí todos nos vemos como santos, ¿verdad? Como los redimidos de Dios sin pecado y sin mancha. Pero ¿qué tal en nuestras casas, hermano? ¿Qué tal con los proyectos familiares? ¿Qué es lo que se asoma verdaderamente en nosotros? ¿Lo espiritual o lo carnal? Y en el trabajo, es que ya estoy tan estresado que ya no reflejo a Cristo. Y le grito a los clientes, o ay, es que ya me cargaron mucho la mano y siempre yo soy el que hace más cosas. ¿Cuál es nuestra actitud? Dice que aún en el trabajo no miremos a nuestro amo natural, sino como si nuestro jefe fuera Dios. Todas las cosas las hagamos como para Dios, no como para los hombres. Entonces nuestro conducir, tanto en la casa, en la escuela, en el trabajo y en donde quiera que vayamos, debe ser como sabios, reflejando a Cristo, ¿verdad? Mirando que nuestro comportamiento no haga blasfemar al mundo, ¿verdad? Porque ciertamente muchas veces en vez de ganar almas las alejamos, ¿verdad? Porque no estamos siendo la luz, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos cuidar? Nuestro andar donde quiera que vayamos. Y antes le preguntaba, ¿cómo es un necio? Un necio, pues no escucha la voz de Dios, ¿verdad? Vive sin pensar
en Dios, comete errores y tropieza porque actúa por impulso o por ignorancia, ¿verdad? Todavía se deja llevar por sus impulsos o ya puede dominarlos, y que reine el Espíritu en usted. O ya su vida es como sabios. ¿Cómo es vivir como sabios? Conociendo la voluntad de Dios, alineada a lo que Dios quiere y tomando decisiones que estén alineadas a su propósito, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud de ahora en adelante, hermano? ¿Cómo debemos vivir ahora? Diligentemente, con cuidado, entendiendo lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Y entendiendo que la venida de Dios está próxima, ¿verdad? Ya no como si fuera como dentro de 10 años, ¿verdad? Sino debemos vivir como si la venida de Dios fuera mañana tal vez, o esta tarde, la noche, ya es noche. Debemos tener cuidado, hermanos. Dios me decía de esto, de las distracciones, porque sí, la mayoría de veces vivimos nuestra vida así, distraídos, y no conocemos lo que realmente Dios quiere, pero pues esta es la invitación de Dios esta noche para con sus vidas, hermano. Sea diligente, viva como sabio, hermano, buscando las cosas de Dios y no como necios, que es lo que la mayoría de veces hacemos, ¿verdad? Entonces, y no pierda de vista su meta. ¿Cuál es nuestra meta, hermano? No nos dejemos llevar por la corriente de este mundo, sino lo que Dios quiere. Vamos a un último capítulo. Vamos a Colosenses 3:2. Amén. Leemos: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, hermano, debemos de caminar siempre con esa mentalidad en nuestros corazones, ¿verdad? ¿Me está edificando lo que estoy viendo? ¿Lo que estoy haciendo me está edificando? ¿Estoy administrando mi tiempo bien? ¿Qué debería dejar o qué debería cambiar en mi rutina? ¿Mi andar en Cristo es el correcto? O si me examinara, ¿qué diría Él de mí? Hermanos, si notamos que nuestra vida en realidad está, en vez de estar ligada a Dios, está lejos de ella, pues ¿qué es lo que hay solución para eso, hermano? Dios no nos condena y tampoco quiere traernos esta palabra para decirnos que estamos mal, ¿verdad? Y condenarnos y señalarnos y pisotearnos. Esa no es la voluntad de Dios, sino su corrección siempre es para restaurarnos, hermano. Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Dios quiere llevarnos más allá de lo que hemos avanzado. Quiere llevarnos a niveles que tal vez no entendemos,
pero nuestra distracción nos impide avanzar, hermano. Entonces es tiempo, hermano, de dejar lo que no nos edifica. Es tiempo, aunque nos duela tal vez, aunque sea difícil, pero es tiempo, hermano, de dedicarnos a lo que Dios realmente quiere, para que podamos ser usados como Él quiere, ¿verdad? Porque sí deseamos un avivamiento, ¿verdad? Y pensamos que Dios va a venir y tocar, pero si estamos distraídos o lejos de Él, no va a suceder así. ¿Qué estaban haciendo los discípulos en el Pentecostés? Estaban buscando a Dios, ¿verdad? No estaban distraídos y solamente cayó la bendición con los que estaban diligentemente buscando su presencia, ¿verdad? Entonces, si queremos ser llenos, si queremos ser restaurados, busquemos más de Dios, hermanos, aunque implique el morir, ¿verdad? Aunque digamos, tal vez es que no tengo tiempo para orar porque estoy ocupado, pues hay que morir a 1 hora menos de sueño, ¿verdad? Tal vez nos cueste al principio, pero es mejor, es más importante, ¿verdad? Tal vez estoy muy cargado y quiero, no sé, distraerme en el teléfono. Descansa en el Señor, hermano. Descansa en el Señor. Él te proveerá mayor descanso que un pasatiempo, una distracción, ¿verdad? Seamos diligentes, mis hermanos, en lo que Dios quiere y busquemos las cosas eternas, porque eso es lo realmente importante, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que Dios me trae a compartirles. Dios les bendiga, mis hermanos.